Este viaje fue bastante especial porque fue pero uno puede apreciar mucho más claramente las cosas que vio a lo mejor de manera más rápida la vez anterior. Mi hermano Edgar, eh, filmamos creo que la mayoría de las partes importantes, pero no como una forma de, y se los quiero decir inmediatamente para que no haya ningún tipo de confusión, de promocionar el viaje. ¿Ya? Yo creo que las personas que tengan la posibilidad en alguna oportunidad de su vida de invertir, es una de las buenas formas de ocupar el dinero, ¿no es cierto?, hacerlo. No es un viaje para nada de descansar, uno recién está descansando, partes a las 6 de la mañana y terminas a las 6, 7 de la tarde. Y no te dan ganas ni de bajar, no importa, da lo mismo. Y ahí es cuando uno se da cuenta mismo que haya piscina, spa, racquetball, porque no vaya a disfrutar ni una de esas cuestiones, salvo que te pichicatees, pero es para otra cosa, ¿ya? Pero hicimos una serie de grabaciones que, como digo, para que ustedes cuando la editemos, ¿no es cierto?, y la mostremos, no es con la finalidad de promocionar un viaje, sino que es de verdad, con un corazón, pero agradecido de Dios en primer lugar por el privilegio de poder hacerlo, de poder estar allá, pero y a la vez, ¿no es cierto?, con el deseo de que todos ustedes pudieran ver lo que uno logra ver, sobre todo al nivel de lo que nosotros hemos estudiado la Escritura, ¿ya? Entonces, esos lugares que están ahí, tampoco es para adorar lugares, ni nosotros estamos apegados a lugares, pero es justamente tener la historia en tus manos y estar en el lugar donde los hechos sucedieron. Y como además el territorio es súper acotado, es pequeñito, ¿me entiendes? Son lugares bien específicos, no son grandes expansiones donde uno tenga que más o menos bucear para encontrar el lugar, no, son lugares realmente pequeños en superficie. Bueno, todo es pequeño en superficie allá. Entonces vamos a usar de la habilidad de Pablito para que edite todas las imágenes, ¿no es cierto?, y saque todo lo que tenga que sacar para mostrar hacer, digamos, yo creo que van a ser como unos 25 minutos probablemente de todo lo que logramos filmar y con todo cariño, digamos, presentarlo a la iglesia, ¿ya? La situación siempre con un grado de tensión, pero de una tranquilidad impecable. Allá no se roban cajero automático, no pasan gallos en moto y te roban el celular, no. Y cuando hay actos, digamos, de carácter de tumulto o cosas así, son rápidamente sofocados, ¿ya? Entonces, para las personas que a lo mejor alguna vez tengan la posibilidad de hacerlo, que no teman por su seguridad, al contrario, es mucho más seguro andar en Jerusalén que andar en Santiago, en verdad. No existen pandillas que se maten los narcotraficantes en los barrios, no hay eso, no hay eso. Entonces, agradecido al Señor, y cuando tengamos ese material, con todo cariño lo vamos a presentar. Después, si nos va bien, vamos a hacer un CD y lo vamos a vender. No. Bueno, estamos en el estudio de Romanos. Y Andresito, le agradezco a Dios también por él, por asumir la responsabilidad de hacer los estudios. No solamente está capacitado, sino que tiene el corazón para hacerlo. Y él hizo un reforzamiento de los capítulos 1 y 2, donde recuerden ustedes que el apóstol Pablo de alguna manera nos está mostrando algo bien concreto, que es la absoluta incapacidad del ser humano de alcanzar la justicia y presentarse ante Dios como justo. Parte con el ser humano en términos generales, pero también después toma al judío, que el judío, por el hecho de nacer judío, ¿no es cierto?, y por de alguna manera hacer una observancia de la ley, se consideraba a sí mismo justo delante de Dios. Y Dios le dice,
Pablo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo habla a través de Pablo y no es así. Y parte el capítulo 3, ¿no es cierto?, diciendo no hay justo, ni a un uno, no hay nadie que busque a Dios. Entonces eso involucra a toda la raza humana en una misma condición. Y fue lo que vieron en relación al juicio de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día está en el capítulo 3 también, pero vamos a hacer un énfasis del versículo 21 al 31, que después de presentar esta situación totalmente destrozada del ser humano, la imagen destrozada del ser humano, ¿por qué? ¿Por qué decimos destrozada? Porque los seres humanos en general, tenemos la tendencia a considerarnos, en el mejor de los casos, enfermos, pero nunca muertos espiritualmente, ¿no es cierto? Entonces, la palabra nos muestra claramente que nuestra situación es absoluta, no es parcial, es absoluta. Estamos absolutamente destituidos de la gloria de Dios y eso nos pone en una situación de absolutamente enemigos de Dios. Romanos, vamos a aprender después más adelante que somos enemigos de Dios, somos aborrecedores de Dios. Esa es la realidad. Tú me dices, no, pero yo he buscado a Dios. No, la Biblia dice que tú no has buscado a Dios. Quizás tú has buscado los beneficios de un Dios, pero nunca has buscado al Dios de la Biblia. Porque la única forma de que tú encuentres al Dios de la Biblia es que el Dios de la Biblia se revele a ti. Esa es la única forma en que un ser humano va a alcanzar salvación y va a conocer a Dios. Si es que Dios decide revelarse a esa persona. ¿Ya? Romanos 3, 21, 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ya, y aquí empieza, de aquí en adelante, Romanos varias veces va a repetir estas especies de contradicciones que Pablo, ¿no es cierto?, o mejor dicho, de supuestas preguntas que se hace el mismo Pablo, pero como representando la pregunta de otras personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿con esto invalidamos la ley? No, no invalidamos la ley, dice Pablo, ¿no es cierto? Lo mismo que vamos a ver en el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Te das cuenta de otra pregunta que Pablo asume que alguien puede hacer? ¿Por qué? Porque está hablando de que cuando abunda el pecado, dice, abunda la gracia. Entonces alguien puede sacar una conclusión carnal y decir, bueno, si cuando abunda el pecado, abunda la gracia, pequemos más, ¿no es cierto? Entonces él está haciendo esta, y a lo largo de todo el libro va a hacer estas preguntas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya, entonces en ninguna manera. Igual aquí en el capítulo 3 dice, entonces la ley queda inhabilitada. Por supuesto que no. No ese es el sentido. ¿Ya? Vamos a ver ahora del versículo 21, más específicamente hasta el 24. De ahí mismo, capítulo 3. Primero hacemos una lectura general y después vamos haciendo una lectura un poco más puntual. 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí nomás. Lo primero que dice entonces, pero ahora, aparte de la ley, no está excluyendo la ley, sino que recuerden que la ley fue dada por Dios, no para que fuésemos salvos por la observancia de la ley, lo cual era imposible, sino que la ley nos ratifica y nos pone en la cara que somos pecadores. ¿Ya? Entonces, no es que cuando Dios dijo recién no matarás, el hombre supo que matar era malo. De hecho, ya llevaba siglos asesinando. Pero en ese momento Dios establece, ¿no es cierto?, un parámetro, un estándar en el cual nos demuestra que somos pecadores. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, Dios dice que ha manifestado la justicia por medio de la ley y los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuando dice no hay diferencia, no está diciendo todas las personas, sino que recuerden que viene del contexto del contraste entre judíos y gentiles. Entonces dice Dios es Dios de los circuncisos y Dios de los incircuncisos. Y ambos grupos tienen una sola forma de ser salvos, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ya? Ahora, Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que andemos en ellas. Entonces, es aquí cuando nosotros comenzamos también a entender un poco mejor la Escritura, de que nos dice que somos salvos por gracia, no por obras, ¿no es cierto? Pero después vuelve a hablar de obras. Pero la diferencia, ¿cuál es? Entre la primera obra que nombra y la segunda obra que también nombra. Exacto. Exactamente. Y fíjense que dice que obras que Él tiene preparadas de antemano. Entonces es aquí cuando nosotros empezamos a lidiar con el hecho de que no tenemos control sobre nada. Y por eso, cuando no tenemos control sobre nada, entonces nosotros nos sentimos, ¿no es cierto?, un tanto desestabilizados. Y cuando entendemos que no tenemos control sobre las cosas, que Dios tiene control de todo, Dios tiene control al darnos Él el don de la fe, porque tú no crees porque la fe estaba en ti. Si nosotros estábamos muertos espiritualmente, es imposible que hubiera fe en nosotros. Es un regalo de Dios. Dios nos dio la fe para creer en Él. Y cuando Dios nos da la fe para creer en Él, entonces, ¿qué es lo que debe hacer el ser humano? Transformado, cambiado y librado de la esclavitud por Dios, es no decir, Dios, mira, estoy planificando para ti. No. Lo mismo que dijeron todos, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque son las obras que Él tiene preparadas. No tengo que inventar ministerio, no tengo que inventar cosas, no tengo que inventar. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Entonces, todo está bajo el control de Dios. Y dice que nadie es salvo a menos que tenga fe en Jesucristo. Pero además dice que esa fe no es de nosotros. Es un regalo de Dios para que nunca nosotros nos gloriemos. Y no solo no nos gloriemos, sino que además nos dispongamos a hacer las obras que Él tiene preparado de antemano. Muchas veces las actividades de una iglesia distan mucho de las obras que Dios tiene preparado. ¿Por qué? Recuerden ustedes, a partir sobre todo de la década del 50 en adelante, ¿qué fue lo que pasó? Ya la iglesia dejó de ser... gracias. Dejó de ser principalmente cristocéntrica, ¿no es cierto? Y se transformó en egocéntrica y basado en el hombre, el centro de todo. Y esa es la filosofía o la psicología del mundo. ¿No es cierto? La psicología del mundo, que está influenciada principalmente por Freud y otros dos personajes más, que son los que hablan en definitiva de qué cosa, de el hombre como el centro de todo.
Y la iglesia permitió que eso entrara, ¿no es cierto? Y adecuó entonces la iglesia al hombre. Entonces la pregunta de la iglesia es, ¿qué es lo que necesitamos para los hermanos? ¿O qué necesitamos para atraer a la gente? ¿Qué necesitamos para que qué estrategias vamos a usar para atraer a las personas? Para que las personas se queden y se interesen en él. Entonces empezamos ahí se empezaron a llenar de ministerios. Y todo empezó a girar en torno al hombre. Y empezaron a salir el devocional del surfista, el devocional del beisbolista, porque no queremos queremos adecuar a ti. No que tú te adecues a Dios. ¿No es cierto? La Biblia, el tenista, y todas esas cosas empezaron a surgir, y es que entonces Dios se adecua a mí. Yo soy tenista, entonces Dios se adecua a mí. Aunque es la misma Biblia, yo no sé dónde sale, no hay ninguna parte, no sé cómo hacen esas cosas, pero las hacen los expertos en marketing. Pero da la sensación de que hay una porción de Dios que es la que encaja conmigo. ¿Te das cuenta? Yo soy el centro. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Es hacer que el ser humano salvado por la gracia de Dios busque a Dios, conozca a Dios, se someta a Dios, se sujete a Dios y haga la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios. Haga lo que es justo para Dios. En esa concepción filosófica de atraer personas a través de estrategias, no estoy diciendo con esto que sea malo que hagamos una cosa y que esto... No, solamente estoy diciendo que el hombre es el centro. Y cuando al hombre intentamos, al ser humano, intentamos nosotros de que enganche con algo para que se sienta bien solamente, o para que no se vaya, o para que permanezca, o para que sea fiel, equivocamos el camino. Equivocamos el camino. Porque finalmente no soy yo el centro, es Dios. Todo es para su gloria. Todo lo que hago tiene que ser para su gloria. Dios hizo todo lo que hizo porque se ama a sí mismo. Dios extendió gracia a nosotros por amor a Él en primer lugar, y de ahí recibimos nosotros, ¿no es cierto?, la gracia de Dios. Entonces, el centro no es el ser humano, es Dios. Y nosotros tenemos que llevar a la gente, a nuestros hermanos y a quien sea, a adorar a Dios, a sujetarse a Dios. ¿Por qué es tan fácil desobedecer a Dios? No estoy hablando del mundo, el mundo está muerto. ¿Por qué a ti y a mí nos es tan fácil desobedecer muchas veces a Dios? Porque es nuestra naturaleza. Ya, pero ahora tienes una nueva naturaleza. No tenemos castigo inmediato. No tenemos castigo inmediato. ¿Por qué además? Seguimos siendo una persona viva en un cuerpo muerto. ¿Ya? Pero no es cierto que, dime una cosa, y no levanten la mano ni digan ninguna cosa, pero no es cierto que no nos sentimos tan malos, que no somos tan malos. ¿Cierto que tú piensas que tú no eres tan malo? Generalmente cuando hay algo mal hecho, lo hizo el del lado. Claro, pero nosotros tenemos una concepción todavía de nosotros, Jorge. Nosotros tenemos una concepción de nosotros mismos todavía sumamente elevada. Si el problema del mundo no es la baja autoestima, es la alta estima que tienen. ¿Ya? Esto me siento feo, que tienes para que te digan que si no soy tan feo, si eres lindo, no, si soy feo, no, si estoy aquí, no, si soy tonto. No eres tonto, eres inteligente, te dice el psicólogo, tienes tanto. ¿Sí? Eso es lo que nos gusta, ¿no? Si el problema no es la baja autoestima, esa es una invención. Una invención. En cambio, el Señor dice que nosotros estamos muertos, somos aborrecedores de Dios, pero la única manera de que alguien asuma eso como un trampolín para su fe es que el Espíritu Santo haya entrado verdaderamente en tu vida. Porque si no, produce la tristeza de muerte. La tristeza de muerte. Entonces, el tema de la justicia de Dios es fundamental porque nosotros
si no nos consideramos absolutamente injustos, no vamos a apreciar nunca la real dimensión de la justicia de Dios. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, lo que antes para mí era ganancia, ¿no es cierto? Ahora lo considero estiércol. Yo tenía que confiar más que cualquier otro, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, fariseo, y así sigue, ¿no es cierto? Pero todo eso, toda mi carpeta, nada, ¿no es cierto? Y no estoy jugando ni a la víctima ni ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque he reconocido por primera vez mi absoluta inhabilidad de presentarme delante de un Dios justo, perfecto, ¿no es cierto?, de manera inocente o justa. Por eso es que solamente es por la fe en Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo no es solamente creer que Jesús es el Hijo de Dios, sino que creer mi condición también. Porque mucha gente no tiene problemas en creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero no cree que es tan malo, tan perdido, tan perverso, tan depravado. No cree eso. Solamente lo puede llegar a creer y aceptar cuando el Espíritu Santo te lo revela. Porque las personas se me dicen, ¿qué te estás diciendo? Pero ¿cómo se te ocurre que esto y acá? Y no puedes tú juzgar a la gente. Y empieza con una serie de cosas porque no baja los brazos. Ahora, no todos los seres humanos son todo lo perversos que pueden llegar a ser. Pero potencialmente somos todos perversos. Potencialmente todos nosotros somos criminales, asesinos, todo. Potencialmente. Basta que se den ciertas condiciones y te desconoces a ti mismo. Entonces no tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho o hemos dejado de hacer. Porque ahí viene que la gente que dice, yo nunca he matado, no he robado, yo he sido esto. Pero Dios no está hablando de eso, está hablando de una condición que nos hace potencialmente pecadores en todas las áreas. Esa es la realidad nuestra. Si no hay una aceptación genuina de eso, no vamos a poder entender completamente la justicia de Dios. Y entonces vamos a decir solamente, Cristo murió por mí. Pero ¿qué significa que Cristo murió por mí? Realmente. ¿Por qué para nosotros nos es fácil o no nos es tan complicado pecar contra Dios, ¿no es cierto?, y justificarnos a nosotros mismos? Porque también tenemos una concepción del pecado chiquitita. Una concepción del pecado, no. Siempre el pecado nosotros lo tendemos a ver desde nosotros mismos. Y entonces, ¿qué es lo que decimos en relación al pecado? Todos somos pecadores. Entonces ya no nos sentimos tan mal con la situación. Todos somos pecadores, pues es una realidad. Todos hemos pecado. Nadie es perfecto. Y empezamos entonces a hasta sentimentalizar esto o darle carácter, pero lo importante no es la caída, es que cada caída tú te puedes volver a levantar. O sea, lo importante del pecado no es el pecado en sí, sino que ese pecado te permitió caer hasta el fondo, ¿no es cierto? Pero de ahí te has levantado otra vez. Y empezamos que Dios, ¿no es cierto?, odia al pecado, pero ama al pecador. Dios, ¿no es cierto? Sí. Mira la simbiosis en nuestra mente. Los hombres pecamos, o pecar es humano, ¿y qué viene a continuación? Perdonar es divino. Entonces vivimos con eso, y por lo tanto, peco. Si soy humano, ¿qué es lo natural en mí? ¿Y qué es lo natural en Dios? Perdonar. ¿Y quién dijo eso? ¿Viste que no entendemos la justicia de Dios? Porque según la justicia de Dios, ¿qué nos correspondería? La muerte. La muerte. Por eso dice Romanos 6, ahora que la gracia ha abundado, ¿significa que vamos a perseverar en el pecado? No, porque somos nuevas criaturas. Porque hemos muerto a esa condición. Hemos muerto a esa condición. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces para Dios todas nuestras justicias son trapos de inmundicia. ¿Ya? Y entonces frente a eso, Job capítulo 9, versículos 1, 2 y 3, y después versículo 20. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Si toda nuestra justicia, nuestra carpeta con que la gente se quiere presentar, ¿no es cierto? Y darse esos baños de pureza, que dice que no importa lo que diga la gente, lo que opine la gente, puede decir, no, esta persona es súper buena, esta persona es acá, esta persona es allá, pero cuando miramos para arriba, ¿cuál es la respuesta de Dios? Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Cierto que molesta eso? ¿Molesta? Porque seguimos creyéndonos buenos y somos malos y somos salvados, y por eso es que esto busca el propósito de la Escritura de darnos una dimensión del amor de Dios derramada en nosotros, y eso haga nacer una gratitud mayor en mí, porque a mí me correspondía el infierno. Por eso es que la elección no se trata de justicia, porque si fuera por justicia, todos tendríamos que habernos ido al infierno. La elección es el acto de la gracia de Dios, de imputarle una justicia que no tenía a gente que no se lo merecía, para mostrar gracia. Entonces cuando la gente, pero es que Dios es injusto, ¿por qué toma a uno y deja a otro? ¿Quieres que Dios sea justo? Todos al infierno. No, lo que quise decir, todos al infierno. Cuando el diablo pecó, todo el cielo aplaudió cuando Dios le condenó, ¿no es cierto? No hay redención para el diablo, no hay oportunidad, no hubo salvación para el diablo. El diablo entonces, que es el gran acusador, va donde Dios y le dice, a mí no me diste oportunidad, y esta criatura que pecó contra ti, ¿no es cierto? Desde el capítulo 3 de Génesis comienzas a darle esperanza, que es el protoevangelio. Empiezas a dar esperanza. Entonces, ¿cómo es que Dios implementa justicia para seres injustos, enemigos, pecadores y aborrecedores de Él? Y ahí viene entonces la salvación de Romanos 3:23. ¿Ya? Entonces dice, ¿cómo es que me presentaré delante de Dios? Imposible. Versículo 3, ahí en Job. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. En la casa después toda una serie de sucesos y llegamos al versículo 20. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Entonces, no tengo cómo presentarme delante de Dios, a menos que Dios me justifique, a menos que Dios me limpie, a menos que Dios me impute por su gracia, ¿no es cierto?, justicia. Y pase yo a ser entonces ahora justificado. Alguien que es justificado ha recibido algo externo a él o a ella que le permite entrar a un lugar, ¿no es cierto?, o acceder a algo. Cuando tú estabas en la escuela, en el liceo, en el colegio, donde fuera, ¿no es cierto?, y fallabas, el inspector te pedía un justificativo, ¿no es cierto? Y ese justificativo te permitía incorporarte a las clases. Si ese justificativo olía a falsificativo, te iba suspendido, ¿no es cierto? Y si no llevabas nada, no entrabas. ¿Te das cuenta? Entonces, la justificación y el término justificado significa que nosotros hemos recibido de otro un instrumento, algo, ¿no es cierto?, que nos permite entrar a o acceder a. ¿Ya? Eso es la justificación. ¿Cómo es que Dios entonces va a justificar al ser humano que se encuentra en una condición absolutamente caída, enemigo de Dios, aborrecedor de Dios, pero Dios tiene que
ejercer y satisfacer su justicia. No puede pasar por alto la situación. ¿No es cierto? Tiene que pagar y satisfacer su propia justicia. Volvamos a Romanos. Versículo 23. 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿No es cierto? Todas nuestras obras, trapo de inmundicia. No hay forma de que el hombre se presente acepto delante de Dios basado en su propia justicia. No importa lo que haya hecho o haya dejado de hacer, delante de Dios no hay forma de que nosotros seamos declarados justos. Y si no somos declarados justos, somos depositarios entonces de juicio y condenación. Y Dios está siendo justo. ¿No es cierto? Está siendo justo. Entonces ahora, siendo, versículo 24, justificados, es decir, Dios ha provisto el remedio, la solución a la condición imposible del ser humano, gratuitamente, porque si el hombre se la tuviese que ganar, entonces ya no sería gracia, sería obra. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, Jesús fue la propiciación. La palabra propiciación, ¿no es cierto?, va ligada a la palabra satisfacción, o sea, fue lo satisfactorio, lo exacto, lo correcto, lo aceptable. Solo Dios pudo aceptar el sacrificio de Jesucristo como medio de pagar y satisfacer su justicia. Y ahora, cuando Él ha satisfecho su justicia, está en la libertad de imputársela a quien Él quiera, en su soberanía. Ahora tiene el instrumento legal para declarar justo a alguien injusto, ¿no es cierto?, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado, fue concebido sin pecado, vivió sin pecado, no cometió pecado. Y Él dio su vida por nosotros, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué tenía que ser Dios mismo quien pagase el precio del pecado? ¿Por qué tenía que ser Dios mismo? ¿Por qué a lo mejor no podía ser un ángel hermoso del cielo? Porque los ángeles no han pecado. Los que pecaron cayeron con Satanás. Hágase tu voluntad como en el cielo, donde no hay pecado, que se haga en la tierra. Entonces, tenemos un requisito. No tenían pecado. ¿Por qué entonces no? Porque solo uno que está en la misma condición, un ser humano, ¿Ya? Pero, está expuesto al pecado. ¿ya? Pero Dios podría haber hecho a un ángel ser humano. Él puede hacerlo todo. Juan capítulo 10, versículo 11 al 18. Juan capítulo 10, versículo 11 al 18. Al que no conoció pecado, fue concebido sin pecado, no hizo pecado, aunque fue tentado en todo, no pecó en nada. Juan 10, 11 al 18. No está ahí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye,
y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ¿por qué tenía que ser Dios? Somos dueños, Él es el dueño. Nosotros somos. Un ángel no tiene vida en sí mismo. Por ejemplo, yo digo, hermana mía, yo voy a morir por ti. Entrego mi vida, pero no tengo poder para volver a tomarla. Yo creo que va con la relación recíproca que tiene Jesús y Dios, porque dice aquí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Entonces hay una simbiosis en ese sentido, en términos de conocernos. Yo te conozco porque sé quién eres. Exacto. Creo que es un conocimiento más profundo en el sentido que se conectan en la misma esencia. Entonces, es Dios, en el fondo es Dios quien es trino, pero también es uno quien en definitiva es quien se entrega ¿Ya? en la cruz. Yo creo que es por eso tal vez era que tenía que ser el dador de la vida. O sea, ese es un punto moral, ¿ya? Que es real. Pero ahora, el punto concreto es, versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. A Jesús no lo asesinaron, Jesús puso su vida. Primera cosa. ¿Qué pasa si tú pones tu vida por otro? No la puedo volver a tomar y además podríamos considerarla hasta suicidio. Y eso es pecado. ¿Cierto? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque Dios es dueño de la vida. Tú no eres dueño de tu vida. Ni los ángeles, todos somos seres creados. No podemos nosotros disponer de morir y vivir a nuestro antojo. Es solo Dios el que pudo poner su vida y Dios la puede volver a tomar. Por eso tenía que ser Dios. Y por eso los testigos de Jehová están tan errados, porque dicen que Jesús no es Dios, es una criatura. Si fuera una criatura no puede volver a tomar su vida. Dios solamente puede dar y puede tomar su vida. Entonces, quien murió en la cruz es Dios y tenía que ser Dios, porque si no podía volver a tomar su vida, habría muerto Jesús sin pecado como un mártir. Porque dice, Él venció a la muerte. Tú, yo, un ángel, un arcángel, querubín, ser viviente, lo que sea, no tiene la capacidad de volver a tomar su vida. Si yo doy mi vida, se acabó. No tengo poder para volver a tomarla. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios se hizo pecado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús cargó el pecado de la cruz por causa de imputarnos justicia a nosotros. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Semana Santa o en general, hacemos todo un análisis incluso de la situación médica de Jesús en la cruz, que es verdad y es horrorosa, ¿no es cierto? Que se deshidrató, ¿no es cierto? Cuando él rompió el pericardio salvado, porque ya estaba totalmente desangrado, el dolor cuando atraviesa el nervio mediano, el clavo, y todo eso es real. Pero Jesús no sudó sangre por eso. Jesús no le tenía miedo a los clavos. Jesús sufrió lo que sufrió porque por primera vez desde la eternidad pasada, la eternidad futura, desde todo el tiempo iba a separarse de Dios. Y Dios tenía que aborrecerlo, porque Dios aborrece el pecado. Por nosotros lo hizo pecado, lo hizo maldición. Cuando el Padre separa la cara, la escritura que está ahí en el idioma original expresa el hecho de asco cuando tú abres un cadáver. Eso hizo Dios, Dios no hizo.
a su propio amado Hijo, Dios mismo. Entonces, ¿por qué este énfasis? Porque nosotros creemos que el Evangelio lo sabemos. Cristo murió por mí, resucitó por mi pecado. Pero no profundizamos en eso. Y eso es lo que nos da la capacidad y el poder de no pecar contra Él. Porque Él murió por mí. Él murió por mí. Entonces, el freno que yo tengo cuando estoy frente a la tentación de un pecado, no son las consecuencias. No. Cuando viene la tentación, Cristo murió por mí. Al que no conoció pecado por mí. Obviamente las otras consecuencias son reales también, pero no es el foco eso. El foco porque si estáis muy engrupidos, hasta te puedes engrupir y cualquiera de esas razones tú puedes acceder. Pierde peso. Pero cuando enfocamos en Dios, no hay nada que supere eso. No hay nada que supere eso. Eso es temor de Dios. Ese es el temor de Dios. A eso apunta todo lo que hemos estudiado durante este año. Conocimiento de Dios. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Esa es la motivación más grande de un cristiano. Conocer a Dios. Porque cuando conoce a Dios, entonces, y se deleita en Él, lo que haga, lo que venga a su corazón, tal como le dijo Natán a David, hazlo. Lo que está en tu corazón, hazlo, porque tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. Tenemos que mantenernos en comunión con Dios todos. Cuando no tenemos comunión con Dios, tenemos que tener cuidado, pues somos como mono con navaja, somos campeones para hacer tonteras. Entonces, cuando estamos en esa situación, por eso es que es conocer a Dios. Alguien me dijo la otra vez, oye, pero es que lo que pasa es que lo que ustedes enseñan es como, no es práctico. ¿Cómo que no es práctico? Estamos empujando y enseñando lo que la Biblia dice, cómo conocer a Dios. Porque la gente aquí está acostumbrado, quiere algo fácil, ¿no es cierto? Quiere la receta, cómo ser un buen esposo. Pero si yo no temo a Dios, ¿no es cierto? Lo otro lo voy a cumplir, depende de cómo me sienta. ¿Ya? Entonces, no, pues, a esa persona hay que enseñarle y tenemos que todo aprender a conocer a Dios, a temer a Dios. Y te aseguro que cuando leamos el tratar a nuestra esposa como vaso frágil, la vamos a pensar 2 veces, 3 veces, 10 veces, y el impedimento, Dios va a ser el que ponga la barrera. Ponga la barrera. Porque si son otras cosas, son falibles, todas, absolutamente todas. Absolutamente todas. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Él tenía que morir por nosotros si quería imputarnos justicia. Cualquier otra cosa habría sido imposible. Porque yo no puedo dar mi vida por ti, tú no puedes dar ni siquiera a lo mejor la puedes dar, pero no la puedes volver a tomar. Porque no eres dueño de la vida, ni soy dueño de la vida. ¿Ya? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, murió una vez para siempre, dice, volverá a aparecer, El justo por los injustos. Isaías 53, el Evangelio del Antiguo Testamento. La cámara de tortura de los rabinos. 53, 3 al 7, perdón. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero ahora quiero que enfocamos en el contexto de que es Dios quien está ahí y que todo eso no solamente lo merecía yo, ¿no es cierto? Sino que tampoco merecía que Él muriera por mí, que Él se entregara por mí, que Él me imputara sin quererlo, sin merecerlo, sin buscarlo, salvación. Porque yo estaba muerto en mi delito y pecado, igual que los demás. Era de la misma masa. Y Él de esa masa decidió en su infinita soberanía y voluntad hacer de mí un vaso de honra. Pero era de la misma masa. No habían 2 masas, una masa buena y una masa mala. La masa era mala completa. Para mostrar su gracia, porque Él va a mostrar su justicia, pero también va a mostrar su gracia, ¿no es cierto?
Y Él entonces, en su soberanía, eligió hacerte vaso de honra. ¿Y eso qué es lo que tiene que entonces producir en ti? Gratitud. ¿Y cómo es la mejor manera de expresar la gratitud a Dios? Porque a Dios no lo podemos engañar. Señor, Dios, soberano, papito, Abba, Padre, Hashem, Koshemi, todos los nombres en hebreo. Y desobedecemos. No. El que me ama va a obedecer los mandamientos. Va a obedecer mi palabra. Y su palabra dice para allá, para allá. Todo lo demás. ¿Por qué es tan fácil para nosotros pecar otra vez? Porque no tenemos temor de Dios y porque decimos Cristo murió por mí casi de manera automática sin considerar realmente lo que significa eso. Lo que significa eso, el efecto cósmico que tuvo la muerte de Jesús. ¿Cómo es que Jesús justificó al ser humano y extendió gracia que a otros seres que él mismo creó no le extendió? Y no es injusto por eso. Porque Él nos justificó por medio de la persona de Jesucristo. Él pagó la deuda, Él mismo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese nosotros le tuvimos se está refiriendo a que muchos pensaron, ¿no es cierto?, que Jesús estaba muriendo justamente, ¿no es cierto?, que era lo que se merecía, pero después dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué merecías tú y yo? El castigo. Nosotros merecíamos ser molidos eternamente en el infierno por los siglos de los siglos. Y Él, en su soberana gracia, te imputó salvación. Te hizo justo cuando eras injusto. Te hizo amigo cuando eras enemigo. Te hizo amante de Él cuando éramos aborrecedores de Él. Ese entonces dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, porque tampoco necesitaba generar salvación para nosotros. Bastaba con que hubiese ejecutado su justicia. Y nadie podría haber levantado en todo el cosmos la mano en contra de Dios y decirle algo. ¿No es cierto? Él quiso quebrantarlo por amor a sus elegidos, como dice la palabra, por amor a sus elegidos. Él quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción. Tú y yo somos fruto de esa aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a todos. No, a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿Ya? Entonces, la justicia de Dios que se nos imputa es por causa del sacrificio de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él murió por mis pecados. Él llevó mi castigo. Él fue molido por mí. ¿Ya? Por su llaga yo he sido curado. Eso no significa que no me voy a enfermar. Porque la sanidad de la que está hablando ahí es la sanidad del alma, del espíritu, la enfermedad llamada pecado. Eso es lo que Él sanó en mí. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Él trató a Jesús como debió haber tratado a mí, como yo merecía ser tratado. Entonces la justicia de Dios es un tema que nosotros tenemos que verlo a la luz de la Escritura. Porque a veces nosotros blasfemamos contra la justicia de Dios y decimos, Dios es injusto.
Es injusto porque no debería ser así. O sea, debería dar la posibilidad de que todos fueran salvos. Entonces nosotros nos creemos más justos que Dios. Más justos que Dios. Entonces yo no voy a predicar porque si Él ya tiene todo pecado. Porque Él te ha dicho a ti y a mí, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, llamar al arrepentimiento, rogar que la gente se arrepienta. Pero el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. No te convenció un pastor, no te convenció un mensaje. Dios usó algo para imputarte su justicia, porque Él te había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son? No lo sé. Pero por eso cada alma tiene que escuchar que Cristo murió por los pecados del mundo. Y quiere a Dios que esa persona haya estado incluido en ese proceso. Por si quizás, dice la palabra, Él les conceda arrepentimiento. Entonces la justicia de Dios, algo vieron con Tadeo también los 2 domingos, es lo más maravilloso para nosotros. Lo más maravilloso para nosotros porque hemos sido justificados. Pero es lo más espantoso para aquellos que no. Porque la justicia de Dios se va a ejecutar. Se va a ejecutar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Queja? ¿Profecía? ¿Comentario? Nosotros hemos reducido el Evangelio a una decisión, pero no hemos olvidado que es una obra sobrenatural de Dios. O sea, toda la salvación es una obra sobrenatural, o sea, no está centrada en nosotros, sino que en Él. Uh-huh. Yo creo que, como bien decías tú, a veces el pecado no nos molesta tanto porque total los otros son peores. Pero yo creo que lo que sí nos molesta es no ser nosotros el centro. Claro. Claro, porque... Eso nos cuesta como digerirlo, decir el centro es Dios, está todo hecho para su gloria. Hay cosas que las entienda o no las entienda. Dios lo decidió de esa forma. Claro, por eso es que parte incluso de la traducción española del Nuevo Testamento, donde cambia la palabra esclavo, que es doulos, por siervo. Entonces le sube de categoría a esa condición. Un siervo era casi después parte como de la familia, pero un esclavo no. Entonces es eso, esa situación de que no sea tan traumático para nosotros. Entonces, como dijimos, se eliminó cualquier designio del infierno, y hay gente que no quiere hablar del infierno, hay gente que dice, no, pero ¿cómo le vamos a hablar del infierno a los niños? Los vamos a traumar. Cabrón, ve Harry Potter, yo no sé, o sea, a esta altura ya te creo un niño de la década del 50, o nosotros que veíamos Kimba, era lo más agresivo que veíamos, en blanco y negro. ¿Ya? Eso era como lo más agresivo, cuando el mono le pegaba al otro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál? Mi suboficial se fue muy atrás. Entonces, ¿cómo no vamos a enseñarle la escritura? Y cuando los niños hablan a mí me encantan algunos niños de la iglesia que están, sobre todo en lo intermedio, que hablan del apocalipsis, de esto, los jinetes, déjalo que hablen y que no importa, y que se confronten y todas las cosas. Porque ellos justamente están viviendo natural lo que para nosotros no fue tan natural al principio. ¿Me entiendes? No fue tan natural al principio. ¿Y por qué lo que dices tú es tan cierto? Porque en definitiva el centro seguimos siendo los hombres. Y cuando una iglesia se enfoca en el campeón que hay en ti, ¿no es cierto? Y el potencial que Dios tiene en ti, el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Dime, ¿cuál fue el plan maravilloso que Dios tuvo para Pablo? Ágabo pescó un trapo de Pablo y dijo, ¿de quién es este trapo? Lo único que quiere decirle, que el dueño de este trapo, o de este cordel, ¿no es cierto?, de este cinturón, donde vaya, le van a forrar. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es mentirle a la gente. Claro que es maravilloso, pero si lo miramos de la perspectiva de Dios, si la miramos de la perspectiva nuestra, es horrible. Es horrible.
Pero ¿en qué confiamos también en la palabra? Que Dios no nos va a hacer pasar por nada que no sepamos y no podamos nosotros superar. ¿No es cierto? Si Pablo podía superar eso, Dios se lo dio, él lo conocía. Si tú y yo no podemos superar que nos pisen un callo, entonces Dios no va a permitir que te pisen un callo. Pero si puedes resistirlo, lo va a hacer, y cuando tú creas que no puedes, es el llamado a que te aferres a Dios, porque sí puedes, porque Dios es soberano. De verdad, en el escritorio de Dios no se mueve un papel, una hoja, sin que Él lo sepa. En el escritorio de Él sí. Nada pasa. Ya, en los otros escritorios yo no sé. Pero en el de Él, todo está planificado. Él sabe hasta cuando un pajarito se cae, todas las cosas. Así que no es sorpresa para Dios lo que estás pasando. Pero si lo estás pasando es porque Dios te ha capacitado para pasarlo. Y esa capacitación solamente la puedes encontrar en Él, no en nadie más. No en nadie más.